Bueno, ya estamos grabando. La anterior clase concluimos en esta diapositiva en la cual hablamos sobre la sostenibilidad de la deuda. Recordemos que la sostenibilidad de la deuda tiene que ver con la posibilidad de que un gobierno que contrate deuda externa sea capaz de enfrentar la carga de esta deuda. Como ustedes sabrán, la deuda puede tal vez estudiarse o tal vez aproximarse desde una forma sencilla a través, por ejemplo, de un ejemplo personal, es decir, un crédito pequeño. Un crédito pequeño, una persona contrata un crédito en función a los requerimientos. Por ejemplo, necesita realizar una actividad, desea comprar algún bien o desea, por ejemplo, realizar una ampliación en su hogar, es decir, alguna actividad de inversión. Entonces contrata esta deuda con la condición de que va a medir el futuro flujo de ingresos que tenga esta persona para poder de esta forma equiparar los ingresos y gastos que pueda tener en el futuro. Es decir, que si se contrata una deuda importante, esta persona tiene que tener la capacidad para hacer frente a la carga de la deuda. Y la carga de la deuda está en función al plazo. Si más largo es el plazo, tal vez la carga en la deuda, digamos, en cada año va a ser menor. Es decir, una gran deuda que está diferida a muchos años puede implicar un pago relativamente pequeño a través del tiempo, pero la contraparte es que va a ser durante largos periodos de tiempo. De la misma forma, un país debe considerar esos horizontes temporales, porque la deuda pública la podemos entender desde el horizonte del corto plazo, en el que las obligaciones deben cumplirse en un horizonte de 1 o 2 años, la deuda de medio plazo y la deuda de largo plazo. De esta forma, se puede contratar importantes cantidades de deuda, las cuales pueden significar un elevado o un tal vez no tan elevado impacto al pago de esta deuda. Si se difiere por muchos años el pago de esta deuda, el impacto puede ser, digamos, más tolerable que en el caso de la deuda de corto plazo. Los programas de deuda o de préstamo de las instituciones financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, tienen esa característica de que tienen condiciones favorables y que se pueden diferir a muchos años, es decir, estamos hablando de 30 años o más. De esta forma, se puede tener una carga de la deuda año tras año, tal vez no muy importante, porque se estará difiriendo en el tiempo. Aunado a esto, hay situaciones especiales en las cuales las instituciones financieras internacionales otorgan créditos concesionales. ¿Qué es un crédito concesional? Un crédito concesional es aquel que tiene condiciones muy favorables. Por ejemplo, periodos de gracia largos. ¿Qué es un periodo de gracia? Es un periodo en el cual no se paga intereses ni tampoco principal. Es decir, si contratamos la deuda del 2020, la pagamos a partir de 2025 o a partir de 2010. Entonces, de esa forma se le da al país la posibilidad de que pueda utilizar estos recursos que necesita y pueda generar las condiciones para que en el mediano plazo pueda juntar los recursos necesarios y devolver el crédito. Junto a esto, también de los periodos de gracia, están las tasas de interés. Las tasas de interés concesionales típicamente son menores al 2%. De esta forma, se hace que el pago de intereses sea lo menor posible. Este tipo de deuda concesional usualmente se le otorga a países en desarrollo, países los cuales por sus condiciones requieren condiciones más favorables, es decir, periodos de gracia largos y tasas de interés bajas para poder cumplir a las obligaciones que están adquiriendo. También recordemos que estamos en un contexto de pandemia y de crisis económica. En este contexto,
el Fondo Monetario Internacional ha puesto a disposición de los países créditos con excelentes condiciones, es decir, con periodos de gracia largos, con tasas de interés eh, bajas, al mismo tiempo de que los requerimientos para la otorgación de estos créditos son menores. Algunos países como Perú los están tomando, en Bolivia se está negociando si se toma o no se toma. Actualmente hay una lucha en el Congreso, ¿no?, con respecto al Poder Ejecutivo y Legislativo, que de tomar estos ingresos. En el caso mexicano, se ha tomado una pequeña parte de los ingresos disponibles, pero se ha insistido en que en lo posible no se va a hacer uso de deuda adicional. Entonces, de esta forma, en este contexto, algunos países, digamos, los países regulares, los países que están, digamos, en una situación de riesgo no tan mala. Recordemos que en la anterior clase hablamos del riesgo país, hoy lo vamos a retomar. Eh, con respecto al riesgo país, los países que, digamos, están en una situación aceptable son susceptibles de recibir estos créditos especiales. Y países en los cuales estas notas dadas por las agencias calificadoras de riesgo son muy malas, pues prácticamente no son susceptibles de eh, recibir estos créditos. Pongamos el caso especial de Argentina, que recientemente ha recibido un importante estímulo por parte del Fondo Monetario Internacional y que pues tiene la finalidad de contrarrestar la crisis. Sin embargo, hoy en día la crisis en Argentina ha avanzado eh, y ha hecho que la situación sea aún más difícil. ¿Y qué resultado tenemos? Lo vamos a ver en la siguiente no en la siguiente diapositiva. Les voy a compartir una página. Y esa página les voy a compartir por el chat para que de esa forma todos lo puedan entrar y la puedan visualizar por su parte, aparte de lo que van a ver en la pantalla. Ya les he compartido por pantalla. Ahora voy a poner en el chat dónde está esta página. Ya les he compartido por chat, y lo que nos muestra esta página en datos es la nota que tienen los diferentes países con respecto al riesgo. Como pueden ver, hay líneas verdes, hay líneas anaranjadas, líneas azul claro, celestes. Vamos a ir hasta el final, vamos a tratar de entender la escala de medición de estas calificaciones. Y aquí tenemos que la mejor calificación es, por ejemplo, un examen de 10, un examen de 100%, es la AAA. La AAA que les decía, eso, por ejemplo, son los bonos más seguros del mundo, los títulos valores más seguros, los cuales tienen cero riesgo, es decir, la probabilidad de impago es nula, los cuales pertenecen a Estados Unidos, ¿no es cierto? Posteriormente tenemos AA más, AA menos, y tenemos la escala que va bajando y va obteniendo, digamos, un diferente color hasta, por ejemplo, obtener un grado de inversión especulativo, donde, donde, se, donde, donde es un grado de no inversión especulativo y un grado altamente especulativo. A partir de estas calificaciones, a partir de BB más, BB o BB menos, podremos decir que hacia abajo los títulos emitidos por un país son basura en términos financieros, es decir, son bonos los cuales tienen una alta probabilidad de impago. En otras palabras, son muy riesgosos. Es decir, si yo compro, por ejemplo, un bono que tiene una calificación C, es extremadamente especulativo, la probabilidad de que, llegada a la madurez del bono, me devuelvan mi dinero es muy baja. Es decir, puede ser que por la situación del país, la situación que puede implicar crisis, el país está en crisis, y como por ejemplo en México en 1982, puede declararse en quiebra y se suspende el pago de la deuda. En ese caso, yo no voy a poder recuperar mi dinero que he invertido en el bono de ese país. Entonces, esa es la calificación con respecto a las
el riesgo país con respecto a largo plazo, pero también tenemos eh, la calificación con respecto al corto plazo. Con respecto al corto plazo se tendrá estos grados, una escala tal vez más general, en la que tenemos un alto grado, grado medio inferior, grado de inversión, de no inversión especulativo y altamente especulativo, ¿no? B y C. De esta forma, en la izquierda tenemos la escala de calificación de títulos que emite un país a largo plazo y en la derecha tenemos una escala de calificaciones de títulos que se emiten a corto plazo. Podemos ver en el mapa cómo está configurado el mapa de riesgos mundial. Como ustedes podrán ver, prácticamente las regiones más oscuras son las regiones que tienen mayor grado de riesgo. Por ejemplo, el caso de México. La calificación de México es BBB menos, es decir, prácticamente se podría decir que está ya casi considerando a un paso de bonos basura. Otros analistas ya han sacado el anuncio de que prácticamente ya serían bonos basura, que implica que el riesgo es elevado. En general, en el mundo actualmente el riesgo es elevado debido a que la pandemia ha implicado también redireccionamiento de recursos económicos de los países y que ha puesto a prueba la administración en estos países y ha suscitado que se generen problemas con respecto a los ingresos en estos países, debido a que se requirió eh, gastos extraordinarios para cubrir la pandemia. De esta forma, muchos países están en una situación, podríamos denominarla difícil, y este mapa de riesgos no solamente estaría mostrando el riesgo de los títulos valores, sino también estará dando pistas de la posibilidad, la posible evolución de las crisis económicas en esos países. Por ejemplo, si tenemos el cursor en, en Argentina y tiene una calificación de RD. Veamos qué significa ese RD. Es a falta de pocas perspectivas de recuperación. Quiere decir que la crisis en Argentina prácticamente está determinando que en un futuro ya no muy lejano, Argentina se declare en quiebra, declare la cesación de pagos y por lo tanto no pueda hacer frente a las obligaciones que tiene. Entonces, prácticamente nadie quisiera los bonos que emite Argentina. Entonces, lo que está mostrando este mapa de riesgo es que en Argentina hay un elevado riesgo, prácticamente el mayor riesgo actualmente en el mundo de los países que se califican y debido a su alarmante crisis económica, la cual se avisora que no va a concluir, no va a acabar y no se va a solucionar. Por el lado de los países buenos, por algún modo decirlo, tenemos por ejemplo a Chile, que tiene una calificación de A, tenemos Venezuela, que está en WD. No hay información con respecto a Venezuela, no se califica. Pues es un país sumamente, digamos, irregular, de tal forma que con respecto a los riesgos mundiales ni siquiera no aparece en el mapa financiero mundial, ¿no? Otro país que está en riesgo es Ecuador, ¿no? Está prácticamente en la misma situación que Argentina. Brasil está en una situación de B menos, ¿no es cierto? Prácticamente a un paso de ser bonos basura. Bolivia está en una situación de B más, en una situación tal vez un poco peor que la de Brasil, y efectivamente podemos corroborar que la crisis política económica está teniendo su repercusión con respecto a el riesgo país. De la misma forma, aquí tenemos algunos países que están en rojo, por ejemplo, Ucrania, tenemos Mongolia, Irán, Pakistán y demás países en los cuales se encuentran en una situación, podríamos denominar, alarmante. De esta forma es que podemos visualizar uno de los elementos con respecto a el riesgo país, es decir, la probabilidad de impago. Pero hay que recordar
que esta es una calificación de entre otras que hay. Por ejemplo, tenemos la calificación de Moody's, es otra calificadora de riesgo. Estamos actualmente con la calificación de Fitch. Moody's tiene, podríamos decir, una escala un tanto diferente, pero estaría transmitiendo información similar. Como podemos ver, el mapa de Moody's tiene tendencias similares a el mapa de Fitch. Y tendríamos una calificadora alternativa que es la de Standard Poor's, que también tiene su correspondiente calificación. Veamos qué es lo que dice la calificación de Standard Poor's. Igual es ya un tanto más parecida a la de Fitch. Y con respecto al mapa de riesgos, prácticamente tendría un comportamiento similar. Entonces, esas son como que las agencias calificadoras de riesgo, las cuales proporcionan información sobre el riesgo de los títulos emitidos por los diferentes países con respecto a deuda de largo plazo y de corto plazo. Entonces, estos elementos también serían informativos para quienes, por ejemplo, eh, deseen prestar dinero a los diferentes países. Recordemos que si un país se anima a prestar a Argentina o una institución financiera, ya sea internacional o privada, deberá solicitar algo a cambio, ¿no es cierto? Y eso a cambio que pueda compensar el riesgo es un elevado rendimiento. Bueno, dejamos de compartir esta información con respecto a los riesgos y volvemos a la clase. Indicadores de sostenibilidad. Entonces, para tener una idea de que si el endeudamiento que realiza un país es adecuado, es decir, que puede haber un margen en el que se puede hacer frente a esta deuda, o, o se puede tener un indicador de que no es un momento adecuado para contratar deuda porque tal vez la deuda que ya se tiene es muy elevada, o la crisis implica que los ingresos futuros que se puedan tener no puedan alcanzar para la deuda, es que se tiene estos indicadores. Los indicadores más básicos, más sencillos de utilizar a la hora de medir la sostenibilidad de la deuda en un país es, por ejemplo, un ratio. Es tomar la cifra de la deuda total y dividirla con respecto al PIB. O tomar la cifra de la deuda y dividirla con las importaciones. Entonces, deuda entre PIB o deuda entre exportaciones. Ese es un criterio sencillo. De otra forma, se puede utilizar unos criterios más sofisticados, los cuales implicarían realizar un flujo de caja esperado de los gobiernos. Es decir, tratar de proyectar hacia futuro todos los ingresos que pueda tener a corto, mediano o largo plazo, proyectar los gastos a corto, mediano y largo plazo, y de esa forma verificar si en valor actual, el valor actual de los ingresos puede alcanzar a pagar el valor actual de los gastos. Estamos hablando ya de conceptos de matemática financiera, los cuales implicarán una mayor sofisticación en los cálculos con respecto a la sostenibilidad de la deuda. Sin embargo, los ratios son una forma sencilla y rápida de verificar si efectivamente la deuda es sostenible. Debemos decir que utilizando estos ratios se tiene como que unos horizontes o unos márgenes sobre los cuales se puede tener una idea de que un país esté severamente endeudado, moderadamente endeudado o tenga un menor endeudamiento. Si la relación entre la deuda y el PIB es mayor a 48%, que quiere decir que en un año dado la deuda prácticamente sea del tamaño de la mitad del PIB, se puede decir que este país está severamente endeudado.
Por lo tanto, contratar nueva deuda no sería la mejor de las ideas, sino tratar de sanear la economía, tratar de generar ingresos, ya sea con alguna reforma fiscal, con negociaciones que tengan que ver con mejores condiciones para la venta de sus productos que exporta, de esa forma conseguir ingresos y hacer frente a la deuda. Es decir, cuando un país tiene una deuda del tamaño aproximadamente de la mitad de su PIB, está muy endeudado. En el texto de Jonathan Heath habla, por ejemplo, de la deuda de 1982, en el año en el cual se declaró que México no podía hacer frente a la deuda externa y declaró la cesación de pagos, ¿no? ¿Por qué declaró la cesación de pagos? Resulta que hasta esos años la deuda era muy elevada, tenía una elevada carga de deuda y al mismo tiempo contrataba más deuda. ¿Y por qué contrataba deuda? Contrataba deuda para pagar la deuda que ya tenía y que el gobierno siga funcionando. Entonces, de esa forma se llega a una figura tal vez que se puede denominar financiera, la cual implica un círculo vicioso en la cual prácticamente si uno entra no, ya no se puede salir. Es decir, si uno está endeudado, se endeuda para pagar la deuda que ya tenía. Pero ahora hay que hacer frente a la deuda de corto plazo que se tiene. Entonces, constantemente el país se iba endeudando para pagar la deuda pasada, no tenía dinero, porque hay que recordar que también el precio del petróleo cayó por entonces tenía que contratar nueva deuda de corto plazo para hacer frente a la deuda pasada y así se tenía un círculo vicioso. Y de esa forma se declaró la cesación de pagos en 1982. Y hay que recordar que no solamente es el único país que tuvo problemas de deuda, también Bolivia en los años 80, Perú en los años 90, Argentina también. Entonces, hubo podríamos denominar una ola que se denominó la crisis de deuda de los países de América Latina. También hemos mencionado que se puede utilizar la relación deuda-exportaciones. Entonces, de esa forma, podemos también decir que si la deuda dividida entre exportaciones es igual a 220%, es decir, equivale a que la deuda sea aproximadamente más del doble del tamaño de las exportaciones totales, es un mal indicador y significará que la economía está severamente endeudada. Cuando una economía está moderadamente endeudada, es cuando la relación entre deuda y PIB, es decir, dividir la deuda externa al PIB, da una cifra entre 40 y 48%. Y de la misma forma, si dividimos la deuda con respecto a las exportaciones, la cifra está entre 132 y 220%. Se podría decir que el país está moderadamente endeudado. Y un menor endeudamiento, quiere decir que podríamos entenderlo como un nivel de deuda que se puede manejar, un nivel de deuda que implica que se puede contratar más deuda y que no implique problemas para la economía de un país, es los niveles que implican que la deuda con respecto al PIB sea menor al 40% y la relación deuda-exportaciones sea menor al 132%. Entonces, esos son unos criterios que se utilizaban tradicionalmente y que pueden servir, digamos, para tener de un vistazo el panorama de sostenibilidad de la deuda. Eh, Estos son como los indicadores principales, pero también hay otros indicadores complementarios que también van a dar una información con respecto a la sostenibilidad de la deuda, pero se puede decir que son indicadores secundarios, como por ejemplo el servicio de la deuda. El servicio de la deuda nos estará mostrando el pago total de deuda en un periodo dado de tiempo. Es decir, recordemos que en la cuenta corriente se registra los intereses de la deuda
Y en la cuenta capital se registra la amortización, ¿no es cierto? De esa forma, el servicio de la deuda implica el pago de principal más los intereses. Si el servicio de la deuda es muy elevado, esto se puede dar debido a que la deuda puede ser, digamos, de corto o de mediano plazo, implica que tenemos que pagar elevadas cantidades de dinero periodo tras periodo, implicará que la salud con respecto al endeudamiento no es la más adecuada. Si el servicio de la deuda es digamos, de un tamaño menor, debido a que se difiere en un periodo largo de tiempo la deuda, pues se implicará que existen mejores condiciones, ¿no? Entonces, por lo tanto, un menor endeudamiento. Los indicadores complementarios, este servicio de la deuda, amortizaciones más intereses, se lo puede dividir entre el PIB. El servicio de la deuda se lo puede dividir entre los ingresos fiscales, es decir, todos los ingresos del sector público. La tasa de crecimiento de la deuda se la puede dividir entre la tasa de crecimiento del PIB, es decir, ¿qué está creciendo rápido? Que la tasa de crecimiento nos estará comunicando información con respecto a si la tasa de la deuda se está acelerando, es decir, cada vez contratamos más y más y mayor deuda en comparación con la tasa de crecimiento del PIB. Recordemos que hemos calculado en los ejemplos la tasa de crecimiento del PIB. Entonces, si la tasa de crecimiento del PIB crece a una velocidad no muy adecuada, es decir, a una tasa, digamos, baja, como es la que hemos logrado determinar para el caso de México, la deuda no debería crecer a una tasa mayor, ¿no? Es decir, no deberíamos endeudarnos a un ritmo mayor considerando que nuestros ingresos no crecen al mismo ritmo. También tenemos el pago de intereses dividido sobre las exportaciones, el pago de intereses sobre PIB, las reservas internacionales con respecto a la deuda externa total, la deuda de corto plazo con respecto a la deuda externa total. Este último indicador nos indicará cuál es la composición de la deuda. Es decir, si es más relevante la deuda de corto plazo o de largo plazo. Si es más, si se tiene un componente mayor de corto plazo, pues estaremos en aprietos porque tenemos pocos años para cumplir eh, el pago de la deuda. En cambio, si tenemos poca deuda de corto plazo en relación con la deuda externa total, pues la situación se la puede planificar de mejor manera a través del tiempo. Y aquí tenemos un indicador que nos muestra cómo ha ido evolucionando para México la situación de la deuda con respecto a exportaciones. Como podemos ver en la gráfica, en los años, en la década de los 70, existió un elevado endeudamiento, un elevado ratio, es decir, la división de la deuda con respecto a las exportaciones y considerando nuestros márgenes, donde tenemos la línea roja, donde por encima de eso se está severamente endeudado, moderadamente endeudado y menos endeudado, podemos ver que hasta prácticamente la década de los 90 es cuando México comienza a recién sanear su elevada carga de deuda externa que tenía. Recordemos que en el año 94, fruto del error de diciembre, y para incentivar las exportaciones, debido a que se había firmado el Telecan con América del Norte, se deprecia el tipo de cambio. Una depreciación del tipo de cambio hace más competitivas las exportaciones. De esa forma, al exportar más, se puede financiar la deuda. Y a partir de esos años es cuando comienza a disminuir la deuda. Ya para finales de la década de los 90, prácticamente México pasaría a la categoría de un país menos endeudado. Como un ejercicio, convendría, por ejemplo, eh, replicar esta gráfica y ver cuál es la situación actual, es decir, tratar de actualizar este gráfico. Bueno, esta diapositiva lo que muestra es lo que hemos estado conversando con respecto a la amortización de la deuda. La amortización de la deuda pues, corresponde a los
pagos de capital. Una carga anual, es la carga anual de la deuda, ¿no es cierto? Un mayor plazo efectivamente disminuirá esa carga. Tenemos lo que habíamos discutido, que en 1982, lo que pasa en 1994, y la idea es que se debe tener un saldo manejable, es decir, una deuda total no muy grande, para de esa forma tener una amortización adecuada. Recordemos que hicimos una discusión con respecto a las crisis que habían surgido en los años 80 y las recomendaciones que se daba con respecto a estas crisis. Las recomendaciones que se daban giraban sobre fundamentos macroeconómicos. Por ejemplo, decíamos que la inflación debería ser baja y estable, que el déficit en lo posible debería ser cero, es decir, que los países que enfrentaron crisis de deuda en los años 80 deberían tratar de generar condiciones para no endeudarse y poder de esa forma pagar las obligaciones que ya tenían sin incurrir en el hecho de gastar más de lo que ingresan, es decir, tener un déficit cero. Usualmente, un déficit cero podemos decir que es un objetivo de política económica muy restrictivo, debido a que los países, si tienen las condiciones adecuadas, bien pueden operar con un nivel adecuado de deuda. Por eso es que en este apartado se dice que se debe tener un saldo manejable. Es decir, la deuda como tal no es un delito. La deuda como tal no es algo que no deseable. La deuda puede, por ejemplo, ayudar a situaciones difíciles como la crisis actual, es decir, tener recursos para poder reforzar el sistema sanitario y para poder impulsar el crecimiento económico o tal vez desacelerar la crisis económica. Entonces, la deuda como tal, podríamos decir, no es un pecado. Entonces, la idea es cómo manejar la deuda, ¿no? Entonces, esa visión que se tenía de tener un déficit cero hace referencia a países que ya estuvieron en una situación mala y que para regularizarse, un requisito es tener el déficit cero. Pero una vez que un país se regulariza, bien puede incurrir en deuda externa para de esa forma poder financiar actividades productivas o poder financiar un crecimiento del gasto público. Y como podemos ver en la gráfica anterior, pues la situación de México antes del 90 sí era crítica, ¿no es cierto? Entonces, en ese contexto, en una situación crítica de muy elevada deuda, conviene tener un déficit cero. Posteriormente, conforme la situación mejora y se llega a un endeudamiento manejable, entonces el déficit cero no se convierte en un objetivo inmediato, no se convierte en un objetivo prioritario. Bueno, esto es con respecto a la amortización de la deuda. Preguntas hasta aquí. Preguntas, preguntas. Preguntas o comentarios. Alondra, ¿va a decir algo? Alondra, sí, tiene la Eh, palabra. sí, gracias. Yo tenía bueno, me quedó duda en un punto de la diapositiva pasada. No sé si lo podamos checar. Déjeme ver un momento. ¿Ya? ¿Está? No, ahí, ajá. Bueno, ajá. En el tercer punto que dice se considera en VPN, no entendí bien ese punto. Ah, es el ¿Qué valor quería decir? presente. Ah, el valor presente. Eh, Habíamos comentado que hay otros métodos tal vez más sofisticados o métodos tal vez un tanto más complicados, podríamos decirles, para tener una idea de la sostenibilidad de la deuda. El valor presente neto es una idea que la recordamos de la matemática financiera. El valor presente neto cubre la idea de que
diferentes montos de dinero en el tiempo no pueden ser comparables. Un principio de las finanzas es que un peso de hoy no es lo mismo que un peso de mañana. ¿Debido a qué? Debido a que existe algo que se denomina tasa de interés. La tasa de interés hace que los montos en diversos periodos de tiempo no sean equivalentes. Por ejemplo, 100 pesos de 2019 no es lo mismo que 100 pesos de 2020. Debido a que, por ejemplo, si yo decido guardar 100 pesos bajo el colchón en el 2019 y los saco en 2020, resulta que por el efecto de la inflación, estos 100 pesos compran menos. No es equivalente el 100 pesos de 2020 a pesos de 2019. Otro ejemplo, si yo, por ejemplo, en 2019 metiera esos 100 pesos en el banco para que me ofrezca una inversión, por ejemplo, del 5%, resulta que con esos 100 pesos de 2019, en el año 2020 tengo 105 pesos. Entonces, 105 pesos del año 2020 son equivalentes a 100 pesos del año 2019. Entonces, llevando 105 pesos del año 2020 a valor actual o a valor presente de 2019, es que se puede comparar. Entonces, 105 pesos del año 2020 equivalen a 100 pesos del año 2019. Entonces, de esa forma, diversas cantidades de dinero en el tiempo deben ajustarse para tener una idea para poder comparar esas diferentes cantidades de dinero en el tiempo. Y ese ajuste se da a través del criterio del valor presente. El valor presente implica actualizar flujos, ya sea de entrada o de salida futuros, y llevarlos a un solo periodo y de esa forma verificar si en valor presente, en pesos de 2019, la deuda que estoy contratando y voy a pagar en el futuro va a poder ser cubierta con los ingresos que en el futuro yo voy a tener y que están digamos, en pesos de 2019 con el criterio de valor presente. Entonces, si el valor presente de mis ingresos respalda el valor presente de mis ingresos, la deuda es sostenible. Entonces, digamos, es en resumidas cuentas como que el criterio de el valor presente. Hemos mencionado que esos son criterios más completos, pero que son a la vez más complejos de ejecutar y nos estamos quedando con el criterio más sencillo, el de simplemente estudiar ratios. El ratio deuda-PIB, el ratio deuda-exportación. Ok, muchas gracias, profesor. No se preocupe. ¿Alguien más? En su lectura de que se les dejó la anterior semana sobre evaluación, por ejemplo, de, de bonos y de acciones, de títulos valores, la evaluación también se da bajo el mismo criterio, que es la evaluación del valor actual o el valor presente. Porque un bono implica el pago, un pago de cupones a lo largo del tiempo y un pago de un principal que se va a realizar en un momento futuro. Bueno, ¿alguna pregunta más? Solamente como para sondear su formación, ¿ya tomaron matemáticas financieras, la materia, la carrera? No, No, no. no, todavía No, no, profesor. profesor. Bueno, Todavía no. entonces traten de tomarla cuanto antes, porque los criterios de valor presente no solo sirven, por ejemplo, en este caso, para estudiar la sostenibilidad de la deuda, sino también porque sirve para estudiar elementos de macroeconomía intertemporal, ¿no es cierto? Es decir, que, por ejemplo, el consumo, el ingreso también puede verse desde un punto de vista del valor presente y se puede abordar modelos que tienen un horizonte intertemporal, ya sea de dos periodos, un horizonte finito o un horizonte infinito. Y para comprender esos modelos es necesario el concepto de valor presente. Y ese concepto se lo estudia a profundidad en la materia de matemáticas financieras.
Bueno, hasta el momento hemos hecho una discusión, podremos denominarla del libro de texto de la balanza de pagos, y ahora vamos a ir a ver a la balanza de pagos cómo es que se reporta por el Banco de México. Entonces, les sugiero que abran sus navegadores y yo voy a hacer lo propio para de esa forma que puedan seguir la lectura de la balanza de pagos. Muy bien, voy a seleccionar. Aquí estamos. Estamos en la página de el Banco de México, ¿no es cierto? La pueden ver, ¿no es cierto? Sí, profesor. Entramos a la pestaña que ya sabemos que es Sistema de Información Económica. Entramos al Sistema de Información Económica del Banco de México. Y a continuación entramos a el rubro de balanza de pagos. Para que no estar fuera de contexto, en primer lugar, vamos a ver lo último que hemos visto en el curso, que es la deuda externa. Si vamos hasta el final de la categoría balanza de pagos, tenemos diversos cuadros resúmenes y tenemos la información proporcionada en diferentes rubros, pero si vamos hasta el final, vamos a encontrar una cápite que dice posición de la deuda externa bruta. Damos clic al primer apartado, clasificación por residencia, y obtenemos posición de la deuda externa bruta, donde podemos apreciar algunos elementos. Podemos apreciar, en primer lugar, la deuda externa total. Como podemos ver, la deuda externa total es positiva, significa que México está endeudado y la deuda asciende a la última cifra de abril-junio 2020 a 368,000 millones de dólares. Esa es la deuda externa actualmente total con la que cuenta el país. Podemos desglosarla. Por ejemplo, el gobierno federal. El gobierno federal tendrá deuda de corto plazo y de largo plazo. Y como podemos ver, la deuda de corto plazo es nula. Quiere decir que la deuda recientemente adquirida y que tiene la característica de ser de corto plazo, no se ha adquirido. No se está manejando deuda de corto plazo. Sin embargo, sí se está manejando deuda de largo plazo. Y la deuda de largo plazo se está dividiendo en dos elementos. Bonos y pagarés, que son instrumentos financieros para colocar la deuda en el extranjero y de esa forma captar ingresos, por ejemplo, de bancos extranjeros o de instituciones no bancarias extranjeras, como por ejemplo fondos de inversión. Y tenemos los préstamos directos. Por ejemplo, estos préstamos pueden darse por instituciones financieras internacionales. Estaremos hablando de préstamos multilaterales. Esto con respecto a la deuda, ¿no es cierto? Y como podemos ver, con respecto a la colocación de bonos, recientemente ha habido una variación. Por ejemplo, de octubre, diciembre a enero, marzo de 2020, aproximadamente ha aumentado en 2,000 millones de dólares la colocación de bonos. De enero, marzo a abril, junio, la colocación de bonos aumentó en aproximadamente 6,000 millones de dólares. Un poco más de 6,000 millones de dólares, ¿no es cierto? Entonces, continúan las operaciones de endeudamiento. Es decir, el endeudamiento de corto plazo no se está incurriendo en él, pero sí se está incurriendo en, por ejemplo, endeudamiento de largo plazo, bonos de 15, 20, 25, 30 años del bonos de la tesorería mexicana. Y los préstamos, como podemos ver, prácticamente han sido
muy menores. Los préstamos por instituciones financieras internacionales, préstamos multilaterales, han sido tal vez no de mucha magnitud, unos cuantos millones, no estamos hablando de miles de millones, sino de unos cuantos millones de dólares. Y eso efectivamente estaría reflejando el discurso actual del gobierno, ¿no es cierto? El de no endeudarse. Sin embargo, la deuda por bonos continúa, ¿no es cierto? Esto con respecto al gobierno federal. Podemos ver cómo actúa el sector bancario, es decir, el sector privado. Y efectivamente el sector privado también tiene endeudamiento externo. Y lo que podemos mostrar es que la banca comercial pues, ha ido disminuyendo sus montos de endeudamiento, ¿no es cierto? Eh, y en general, el sector bancario prácticamente ha mostrado una tendencia, en primer lugar, a la baja y posteriormente como que se estabiliza del endeudamiento externo. Y también tenemos como complemento otros sectores que son las sociedades no bancarias o no financieras que también aportan con la posición del endeudamiento externo. Entonces, de esa forma, ustedes pueden, por ejemplo, obtener, veamos, está en millones de dólares, es información trimestral y pueden obtener el total de la deuda externa a través de la exportación de series que comienza en 2002 y termina en 2020. Seleccionan y pueden, por ejemplo, descargar XLS y pueden reproducir, como les había mencionado, la relación deuda-exportaciones. Y de esa forma podrán, digamos, completar la información que presenta Jonathan Heath en su texto y podrán emitir un juicio con respecto a la posición actual del endeudamiento mexicano. Entonces, este es el acápite en la página del Banco de México donde pueden extraer la información con respecto a la deuda total. Por ejemplo, si para tener una mejor extracción de la información nos interesa el total de la deuda, ¿no? Entonces, desmarcamos las secciones y nos interesa solamente el total. Y de esa forma solamente descargamos el total. Ahora, vamos a ver panorámicamente, por así decirlo, la balanza de pagos de México. Para eso no tenemos que salir, estamos en el acápite de balanza de pagos. Un momento, hasta aquí, ¿alguna pregunta con respecto a la información de la deuda externa? No, profesor. Bueno, aquí tenemos la deuda. Podemos decir que la deuda externa total, sumando el sector público y el sector privado, en los últimos trimestres ha ido aumentando. ¿Qué pasó con el sector público? ¿El sector público se ha endeudado? Sí, se ha endeudado. De octubre, diciembre, enero, marzo, la deuda creció en aproximadamente 6,000 millones de dólares y de enero, marzo a abril, junio, la deuda creció en aproximadamente 8,000 millones de dólares, 8.5 mil millones de dólares aproximadamente, ¿no? Entonces, hay información relevante. La información que nos interesa es la deuda total. Sin embargo, podemos contrastar en un gráfico simplemente sin hacer ratios cómo está evolucionando el endeudamiento del sector público a través de los años, si efectivamente se va a cumplir el objetivo de la austeridad republicana. ¿Cuál es ese objetivo, compañeros? ¿Cuál es el objetivo de la austeridad republicana? Evitar el endeudamiento es lo que más habla, pues, el presidente. Y efectivamente, pero en una cifra, ¿cuál es la meta de reducir este endeudamiento? Que el déficit sea ¿cuánto? ¿Cero? Pero, Efectivamente, cero. La meta de la austeridad republicana es lograr un déficit de
cero en lo posible. Pero como podemos ver en nuestro gráfico, en nuestra tabla de la deuda, la posición de la deuda externa total, la deuda está aumentando y la deuda todavía es positiva. Hay que tener en cuenta que esta es la posición de la deuda a través del tiempo, es decir, cómo está cambiando la deuda. Debemos diferenciarla de la deuda como flujo de caja. La deuda como flujo de caja, esa información la podemos tener en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que nos mostraría es los ingresos totales del país menos los ingresos totales. Entonces, los ingresos en el año 2020 menos los gastos del año 2020. Estaremos hablando del déficit corriente. Es decir, que a pesar, tratemos de hacer esa diferencia, de que a pesar de que el sector público se está endeudando, esto no implica que inmediatamente se tenga déficit, sino que el sector público también pueda conseguir fuentes de ingreso propias de tal forma que pueda aumentar su ingreso o pueda disminuir su gasto, tal como lo ha estado haciendo el gobierno, ¿no es cierto? Ha estado, digamos, por ejemplo, canceló INADEM, ¿no es cierto? El Instituto Nacional del Emprendedor, aquella institución que fomentaba el emprendedurismo y otorgaba créditos a los pequeños y microempresarios, se ha cancelado, ¿no es cierto? Algunos programas se han cancelado, se está recortando, por ejemplo, a los funcionarios públicos, se está recortando el exceso de funcionarios públicos y según las declaraciones recientes se está apretando el cinturón del sector público, ¿no es cierto? Entonces, si no son los ingresos, se reducen los gastos y de esa forma se puede llegar a un déficit corriente, la diferencia entre ingresos y gastos del año 2020, igual a cero. Y este déficit corriente igual a cero no es lo mismo que la posición de deuda externa. Es decir, que en un año, el 2020, podemos efectivamente lograr un déficit cero. Y eso se logra haciendo que ingresos menos gastos sean iguales a cero, haciendo que los gastos no sean mayores a mis ingresos en un año dado. Entonces, así se logra el déficit cero. Y eso no significa que el total de endeudamiento también sea cero. Estamos viendo aquí la posición total de la deuda externa. Entonces, se hace esta diferencia, ¿no? Posición de la deuda externa total y la diferencia contra el déficit corriente de un año. Aún así, hay que hacer algunos contrastes. Recordemos que en economía se hacen proyecciones. De hecho, una de sus herramientas como economistas, aparte de la recolección de información, es que ustedes puedan proyectar datos hacia futuro. Puedan aproximarse, por ejemplo, a cuál será el resultado del crecimiento de este año. Por ejemplo, algunas instituciones lo hacen, como el Banco de México, ¿no? El Banco de México da su cifra de expectativa de crecimiento, da una cifra. Según el Banco de México, ¿cuál es la expectativa de crecimiento económico o de contracción económica para este año? Otras instituciones lo hacen, la CEPAL, el FMI también dan sus cifras con respecto a cuál es el posible rumbo de la economía en el futuro. Y eso se realiza mediante proyecciones económicas. En este curso estamos aprendiendo, por ejemplo, a extraer información, ¿cierto? A representarla gráficamente. Estamos describiendo la información, algo muy sencillo. Por eso, posteriormente, ustedes tienen que tomar muy seriamente sus clases de estadística. Estadística 1, estadística 2. Y tienen que tomar muy seriamente sus clases de econometría. Econometría 1, econometría 2, econometría de series de tiempo. De tal forma que ustedes, más allá de solo extraer información y de describirla, puedan, con procedimientos estadísticos, proyectar esa información a futuro. Tratar de sacar una proyección de cuál es el posible valor del crecimiento económico o de la contracción económica y
¿Cuál es el posible valor, por ejemplo, del déficit que se puede tener a fin de año? Ya ha habido algunas cifras con respecto al déficit que va a haber este año y al parecer, según las proyecciones, al ritmo que vamos actualmente de gastos, se recuerda que la principal fuente de gastos es Pemex actualmente, al ritmo actual no se va a cumplir la meta de austeridad republicana, es decir, un déficit del 0%. La cifra más, tal vez el consenso con respecto a las proyecciones, mencionan que el déficit durante el año 2020 va a ser del 4%. Esto no es una mala señal, sino lo podemos interpretar como una situación coyuntural, debido a que se ha enfrentado una situación extraordinaria. Mayores gastos en salud, eh, gastos extraordinarios para paliar esta crisis, de tal forma que eso ha desviado tal vez las trayectorias que se tenía con respecto al presupuesto. Al mismo tiempo, se ha declarado los sectores prioritarios, ¿no? Los proyectos prioritarios, los cuales no se suspenden a pesar de que se está en una situación difícil. Uno de esos proyectos prioritarios es Pemex, ¿no es cierto? La construcción de la refinería de Dos Bocas, la cual implica una ingente cantidad de recursos, lo cual implica que como este proyecto continúa, efectivamente se pueda lograr que a fin de año haya un déficit. Esto con respecto al análisis económico que podemos realizar con respecto a la deuda externa total y al déficit. ¿Algún comentario o duda al respecto? ¿Comentarios? Bueno, ya que no hay comentarios, vamos a irnos a lo que se había mencionado, dar una vista panorámica a la balanza de pagos. Vamos a verificar que hay algunos elementos que han cambiado, algunos elementos que digamos, eh, eh, por aspectos didácticos se ha simplificado y que van a diferir un poco cómo se reportan en el caso de la balanza de pagos. Veamos, aquí tenemos la información con respecto al manual de la balanza de pagos en su quinta edición. Y tenemos una adecuación de la presentación de la balanza de pagos con respecto al manual de la balanza de pagos en su versión 6. Aproximadamente lo que hemos visto en el curso se adecua a la presentación dada por el manual de la balanza de pagos en su versión 5, donde vamos a hacer una pequeña, tal vez un pequeño ajuste, donde vamos a renombrar a la cuenta capital como cuenta financiera. ¿Por qué vamos a hacer esta diferenciación? Porque es una cuestión que tiene que ver con la diferenciación de bienes de capital. Y la cuenta financiera, para los fines que hemos estado abordando en el curso, va a ser la cuenta capital. Es decir, todos aquellos flujos de fondos que financian las transacciones dadas por la cuenta corriente. Entonces, lo que hemos visto como cuenta capital en las diapositivas, el Banco de México lo reporta como cuenta financiera. Y esto debido a que para hacer una diferenciación con respecto a la cuenta de capital. La cuenta de capital registra todo el ingreso de bienes de capital al país, ingreso y salida de bienes de capital y transacciones no financieras. Entonces, la cuenta corriente. Retomando la cuenta corriente, recordemos que registra todos los flujos de bienes y servicios de un país con respecto al mundo. Tenemos los ingresos. Vamos a repasar. Bienes y servicios. Es decir, todo lo que exportamos lo recibimos en bienes y servicios. Está registrado en este rubro.
Aquí podemos desglosarla en bienes y servicios. Bienes se puede desglosar en mercancías generales, bienes adquiridos por el puerto por medios de transporte, en general, bienes y servicios. Los servicios estarán compuestos por algo que ya hayamos visto, ¿no es cierto? Turismo y excursionismo. Vamos a recordar esos conceptos. Gabriela Valdés, abra su micrófono, por favor. Gabriela Valdés. Abra su micrófono o confirme que está en clase mediante chat. Gabriela Valdés. Bueno, al parecer Gabriela Valdés es un bot, ¿no es cierto? Es un bot generado por automáticamente. Vamos a anotarla como falta. Gabriela Valdés. Muy bien. Falta. Continuemos. A ver. Jorge García, abra su micrófono. Esperemos que no sea un bot. Sí, profesor. Muy bien, qué bueno, Jorge García. Un simple repaso. ¿Cuál es la diferencia entre Sí. turismo y excursionismo? Bueno, según por lo que sé, el turismo es como de, pues viajar a partes, importantes o de historia del país. Bueno, no del país, sino de lugares de interés, por ejemplo, playas, arquitectura. Y el otro concepto, ¿cuál era? Excursionismo. Y excursionismo sería más como de poder ir a excursionar a cualquier otro lado sin ser exactamente un lugar muy atractivo como otros lugares como la playa, que es turístico. Mire, la respuesta que usted me está dando da a entender que no ha tomado atención a las clases y que no ha revisado el texto, ¿no es cierto? Le recomiendo, por favor, que, que en las clases ponga atención, tome apuntes y que si no pudo realizar eso, al menos de una leída al texto, ¿no es cierto? Lo que usted acaba de mencionar, tal vez no es la respuesta que estamos buscando. Hicimos una diferenciación muy clara con respecto a turismo y excursionismo. Vamos a dar la palabra a otro alumno voluntario, no tan voluntario. Lady Hernández. Sí, profesor. Díganos qué pasó con la diferencia entre turistas y excursionistas. Am, igual, bueno, en turismo no sé si esté bien, pero en turismo sería como cuando no importa, bueno, es ir a lugares ya sea extranjeros y un excursionismo es más como que interno, o sea, aquí en México. Bueno, mira, ahora hay una situación. Tampoco es una respuesta correcta, ¿no? Pero mire, Ujú. para que nos podamos situar, la balanza de pagos es un instrumento que nos ayuda a registrar las transacciones de México con el mundo, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que se registra en la balanza de pagos, evidentemente es con el resto del mundo. No estaremos hablando, por ejemplo, de excursionismo nacional, claro que no. Tendrá que Ok. ver con excursionismo internacional y turismo internacional. Pero hicimos una diferenciación. De Eh, repente, revisen sus apuntes. Al parecer hay un voluntario. Muchas gracias, yo, Lady. ah, Ricardo quiere hablar. sí, Un momento, un momento. Vamos a dar prioridad a quien levantó la mano. Eduardo Uriel. ok, Eduardo Uriel. Bueno, por lo que estaba mencionando, ¿sí me escuchan? Sí, claro. Ok. Por lo que estaba mencionando la clase, me parece que pasada o antepasada,
Turista es más bien quien hace una pernocta y excursionista es sin pernocta, que quiere decir que quedan a dormirse aquí. Muy buena diferenciación, efectivamente. Charlotte Aguilar. Bueno, yo por lo que entendí era que el turista era quien se quedaba, permanecía al menos 24 horas en el lugar donde se quedaba, ¿no? Efectivamente, muy bien, ya se están acercando, es lo que Y, conversamos, sí. y nos comentó sobre los viajeros fronterizos con pernocta Ajá, y sin pernocta, ¿no? efectivamente. Muy bien, muy bien. Esa es mi parte. Los con pernocta es turismo y sin pernocta es excursionismo, ¿no es cierto? Daniela Buendía creo que también levantó la mano. Era lo mismo que dijeron mis compañeros. Muy bien, entonces hay las siguientes categorías. Turismos, aquellos extranjeros que llegan a México y se quedan, por ejemplo, una semana, 2 semanas o incluso un mes. Todos entran en la categoría de turistas. Pero también hay trabajadores fronterizos que de alguna forma se quedan 1 o 2 días en México. Es decir, duermen en México. Y para eso, pues necesitan contratar un hotel, un lugar donde dormir. Entonces, aquellos trabajadores fronterizos que pernoctan, que al menos pasan una noche en México, también son considerados como turistas. Pero hay aquellos trabajadores fronterizos que, por ejemplo, se da el caso inverso de mexicanos que trabajan en Estados Unidos, todos los días pasan la frontera, trabajan en Estados Unidos, acaba su jornada laboral, pasan la frontera y regresan a sus casas. En este caso, estos trabajadores mexicanos hacen excursionismo en Estados Unidos. Y también hay algunos trabajadores estadounidenses que trabajan en México, ingresan y se van ese mismo día, ¿no es cierto? También serían excursionistas. Y como estamos en el rubro de ingresos, se registraría esos flujos que en este rubro de excursionistas. Y por último, los gastos realizados por aquellos, eh, por aquellos ciudadanos extranjeros que se encuentran en los denominados cruceros, ¿no es cierto? En aquellos barcos, los cuales atracan momentáneamente en costas mexicanas, realizan algún gasto y posteriormente se van. Eso también ellos también son excursionistas. Entonces, de esa misma forma, registramos los ingresos dados por turismo y los ingresos dados por excursionismo. Efectivamente, los ingresos por turismo serán mucho mayores debido a que un turista, bueno, gasta mucho más cuando se queda más tiempo en México, ¿cierto? Entonces lo que estamos haciendo es repasar, ¿no es cierto? Repasar lo que ya habíamos visto. Ya hablamos de bienes y servicios, estamos hablando de servicios y también hay otros ingresos por renta. Es decir, intereses, ¿no es cierto? Intereses que perciben, ¿no? Que se perciben. También hay transferencias. Y las transferencias son básicamente remesas. El tema de remesas ya lo hemos discutido, pero aquí se puede ver la información con respecto a si estas están aumentando o están disminuyendo. Y como podemos ver, las remesas en los trimestres pasaron de prácticamente 9.200 millones de dólares a casi 9.400 millones de dólares. Y en el último dato tenemos prácticamente 9.900 millones de dólares. Algo que ya habíamos comentado y algo que habíamos visto con respecto a las noticias es que efectivamente las remesas continúan aumentando. Janet Salinas. Maestro, si no mal recuerdo, usted había dicho que había una temporada en que las remesas subían, ¿verdad? Así es, efectivamente es por el trimestre que implica el Día de la Madre. Enero, febrero, marzo, estaríamos hablando de abril, mayo. Entonces, como pueden ver, traten de ver bien. De octubre a diciembre a enero, marzo, ¿cuánto subió aproximadamente las remesas? En aproximadamente 200 millones de dólares. Subieron en 200 millones.
¿Y cuánto subió de enero-marzo a abril-junio? Como 500. 400, digamos, 400 millones de dólares. Quiere decir que la diferencia entre el trimestre octubre-diciembre, enero-marzo, que es de 200, y abril-junio, en abril-junio se recibió el doble que en la anterior diferencia. Entonces, efectivamente, se estaría cumpliendo que cuando es abril, efectivamente, se espera que haya un aumento en las remesas internacionales. Y eso es, digamos, algo positivo para el país debido a que contribuye a estabilizar el consumo y contribuye también a la inversión. Pero es algo que se da por fuerzas, digamos, de los compatriotas que están en el extranjero y se esfuerzan para mandar esos recursos. La importancia de esos recursos la podemos ver actualmente, ¿no es cierto? Donde tenemos prácticamente 9.891 millones de dólares en remesas. Una cifra significativa. Solamente para ponerlo, digamos, en contexto, la cifra, por ejemplo, por ingresos, estoy viendo, voy a tratar de verificar. Aquí están. Renta, transferencias, servicios. Aquí está. Por ejemplo, el excursionismo generó 174.000 millones de dólares. Bueno, entonces la importancia de las remesas es relevante para la economía mexicana. Continuemos. Tenemos también el rubro de los egresos. En el rubro de los egresos ya consideramos todo lo que sale de México al mundo. Voy a cerrar las demás para no confundirnos. Ya. Aquí tenemos a los egresos. En los egresos tenemos todo lo que sale del país. En ingresos consideramos todos los flujos que ingresan al país, ¿no es cierto? Y en egresos tenemos todo lo que sale, bienes y servicios, de que estamos hablando prácticamente de las importaciones. Las importaciones que son la compra de bienes y servicios de el extranjero. Tenemos la renta. Tenemos las utilidades de empresas en México, pero que son extranjeras, remitidas y las utilidades reinvertidas. Tenemos los intereses pagados por concepto de deuda externa, ya sea del sector público y del sector privado. Como podemos ver, el sector privado ha ido disminuyendo el pago de intereses y el sector público también ha ido disminuyendo el pago de intereses. Recordemos que en la cuenta corriente solamente se mide el pago de intereses y en la cuenta financiera, en este caso, se mide el pago de el principal. Entonces, aquí tenemos los intereses, lo que habíamos visto. Y eso es lo que corresponde a la cuenta corriente en todas sus categorías. Enseguida tenemos a la cuenta financiera, a la cual le habíamos denominado cuenta capital. Pero recordemos que le estamos renombrando a la cuenta capital como cuenta financiera porque en la balanza en el cuadro de resumen de balanza de pagos que se reporta, cuenta de capital hace referencia a todos los bienes de capital y activos no financieros que en este caso salen de México. Entonces, bienes de capital y activos no financieros, este signo negativo nos estaría diciendo que han salido de México. Y como saldo de la cuenta corriente, tenemos que es un saldo
para octubre-diciembre positivo. Quiere decir que en el trimestre octubre-diciembre todo lo que hemos recibido ha sido mayor a lo que ha salido. En enero-marzo, lo que ha salido ha sido mayor a lo recibido y nuevamente hay un superávit en abril-junio. Hay déficit en enero-marzo y superávit en octubre-diciembre. Cuenta financiera. En la cuenta financiera, que es la que hemos estado viendo como cuenta capital, se registra, como hemos visto, la inversión extranjera directa en México y en el exterior. Recordemos que en México es la inversión extranjera directa que llega a México y la inversión extranjera en el exterior es la inversión extranjera que se realiza por mexicanos en el extranjero. Por lo tanto, la inversión extranjera directa neta tiende a ser positiva en estos periodos, debido a que la inversión extranjera directa en México es mayor que la que sale. Inversión de cartera. La inversión de cartera la vamos a tener con una clasificación de pasivos y activos. Es decir, las obligaciones y los derechos que se tienen. Dentro de las obligaciones, tenemos las obligaciones del sector público y las del sector privado. Eso con respecto a la inversión de cartera. Recordemos que la diferencia entre la inversión de cartera y la inversión extranjera directa es que la inversión de cartera es más volátil. Y como podemos ver, los pasivos son, podríamos decirle, cambia la composición, ¿no es cierto? Para el trimestre octubre-diciembre, los pasivos son muy menores, pero posteriormente para enero-marzo los pasivos son mayores a los activos y nuevamente en la categoría, en abril-junio, las cifras cambian, dando a entender que la inversión de cartera es muy volátil, quiere decir que cambia rápidamente, cambia de repente y está en función a la búsqueda de rentabilidad de los inversores en la economía mexicana. Posteriormente tenemos otra inversión, pasivos activos, algo que no implica inversión extranjera directa ni de cartera. Y tendremos la categoría de errores y omisiones. De tal forma que si sumamos cuenta corriente, cuenta capital, cuenta financiera y errores y omisiones, debería dar igual a 0. Conclusión de la lectura de la balanza de pagos. Podemos ver que la cuenta corriente, en términos generales, para el último trimestre ha sido positiva. Quiere decir que nosotros tenemos un derecho sobre el resto del mundo. ¿Por qué? Porque hemos vendido más de lo que hemos comprado. Con respecto a la cuenta financiera, es positiva. Hay un superávit en la cuenta financiera, lo cual implica que estamos prestando a el mundo. Hay salida de recursos de México a el mundo. Bueno, preguntas o comentarios. Preguntas y comentarios. Janet, ¿tiene la mano levantada? No, maestro. Ah, bueno, es que aquí todavía sigue de la anterior, entonces voy a bajar su mano, ya. ¿Alguien más? ¿Alguna una pregunta o comentario? Así es como podemos encontrar algunos rubros, los cuales hemos estado estudiando en las diapositivas y podemos obtener la información con la selección de la información que deseamos y tenemos que tener en cuenta que hasta en millones de dólares es la frecuencia trimestral
y la tenemos desde 1980 hasta el 2020 a mitad de año. Esto es con respecto a la extracción de la información concerniente a la balanza de pagos. Recordemos que es el Estado que resume las transacciones de México con el resto del mundo. Felipe. Profe, creo que yo nada más tengo duda de por qué los activos aparecen en negativo. Bueno, tenemos que tener en cuenta que la cuenta financiera la tenemos que leer al revés. Hay que tener en cuenta que podríamos decir que un superávit en cuenta corriente debe equivaler a un déficit en cuenta financiera. Entonces, por eso es que se lo ve de esa forma. Ah, ok, gracias. ¿No hay qué? Bueno, y este es, para concluir, esta es como que la presentación que se ha estado estudiando en las diapositivas. Sin embargo, hay otra presentación alternativa. La presentación alternativa tiene que ver con la adecuación al manual de la balanza de pagos número 6, en la cual se tiene un enfoque más contable. La cuenta corriente está como crédito y débito. Un crédito es un derecho para quien lo posee y un débito es una deuda, ¿cierto? Entonces, desde un punto de vista contable es todo lo que se ingresa dado por bienes, servicios, ingreso primario y ingreso secundario. En servicios tenemos nuevamente los transportes, viajes. Es otra forma de agrupar las categorías. Está dado por exportaciones de mercancías, ingreso primario e ingreso secundario, ¿no? Aquí tenemos las utilidades y dividendos y las remesas, ¿no es cierto? Está, digamos, ordenada de diferente manera, pero está ordenada en un criterio, podamos denominarle contable. Crédito, todo lo que tenemos derecho, es decir, lo que poseemos, y débito, entenderemos a débito a las salidas. Las salidas de bienes tienen que ver con importaciones. Bien, bien claro, aquí lo dice importaciones, servicios, transporte de viajes, seguros de pensiones, el ingreso primario, utilidades y dividendos, es todo aquello que sale. Entonces está ordenado con ese criterio. Crédito y débito. Crédito es todas las entradas hacia el país y débito es todo lo que sale del país. La cuenta capital, de la misma forma, está ordenada en crédito y débito. Y la cuenta financiera, que engloba a inversión extranjera directa, inversión de cartera, derivados financieros y otras inversiones. Al mismo tiempo, se incorporará la variación de las reservas internacionales brutas, que es algo que vamos a ver la siguiente semana, como último elemento de la balanza de pagos. Subrayo que esta es una forma alternativa que está en términos contantes, crédito y débito, pero que dándole un vistazo general vamos a encontrar que hay ciertas equivalencias con respecto a la forma en que la vimos. Con esto terminaremos la clase de hoy. Déjenme, voy a detener el video.